Hermanos, paz de Cristo. La gloria y la honra, hermanos, para el que vive y reina para siempre. Me da mucho gusto, hermanos, estar aquí con cada uno de ustedes. Quisiera poder abrazarlos a todos, hermanos, y hermanos, de alguna manera, hermanos, transmitirle, hermanos, lo que estoy sintiendo, hermanos. La presencia de Dios, hermanos, se está moviendo poderosamente en este lugar. Alabado sea el Señor. A eso venimos, hermanos. Alabar al Señor. A darle la gloria y la honra, hermanos, porque Él vive y reina para siempre. Alabado sea el Señor. Dependemos, hermanos, nuestra vida depende de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. No depende, hermanos, de la bolsa de valores. No depende, hermanos, verdad, de la economía. Depende de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Dice la Escritura en San Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Alabado sea el Señor. Hermanos, no tenga miedo, hermanos. Si siente la presencia de Dios, hermanos, levante sus manos. Alabe, hermanos, al que vive y reina para siempre. Él quiere bendecir su vida, hermano. Yo miro la Escritura, hermanos, y siempre miro, hermanos, esta palabra, ¿verdad? Que dice, ni tenga miedo. El miedo nos paraliza, hermanos. El miedo, hermanos, hace que nos escondamos. El miedo hace, hermanos, que no recibamos la bendición de Dios. Dios quiere derramar de su espíritu esta noche. Y es necesario, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, levantemos las manos. Alabemos a Dios. Y no tenga miedo, hermanos, de sentir la presencia de Dios. Porque el miedo, hermanos, es un sentimiento negativo, hermanos, que trajo, hermanos, la consecuencia del pecado. Nos roba la bendición. Y puedo recordar al pueblo de Israel agazapado, hermanos, cuando estaba aquel gigante, hermanos, desafiando al pueblo. Y el ejército estaba temeroso. El ejército estaba agazapado. Y ese gigante se presentaba y desafiaba, hermanos. Desafiaba. Y el pueblo tenía miedo. Eran el pueblo del Todopoderoso. Eran los escuadrones del Todopoderoso. Pero tenían miedo. Pero llegó un mancebo. Llegó un joven que tenía un corazón entregado a Dios. Un joven que no tenía miedo. Un joven pastor. Que cuando venían, hermanos, las fieras, él, hermanos, armado, hermanos, de valor, defendía, hermanos, a las ovejas. Y este mancebo se presenta y mira a ese gigante que desafía, hermanos, al pueblo escogido de Dios. Voy a leer un poquito, hermanos, a compartir un poquito de este pasaje. Alabado sea el Señor, hermano. Esto es importante porque miramos al pueblo cuando se presentaba este gigante. Y decía, capítulo 17 de la primera de Samuel, versículo 8, y dice así la Escritura: y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo:
¿Para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Aquí estaba el problema, hermanos. Por eso el pueblo tenía miedo. Porque no alcanzaban a entender, hermanos, que eran, hermanos, el ejército, eran los escuadrones del Todopoderoso. Ellos estaban agazapados porque tenían este pensamiento que eran el ejército de Saúl. El filisteo les decía: ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Y el pueblo agazapado, temeroso. Tenían la bendición, pero tenían miedo. Y llegó este joven mancebo que todos conocemos. Todos hemos leído la historia, hermanos, y nos hemos deleitado, hermanos, cuando leemos esa parte de la escritura, ¿verdad? Que este joven con ese corazón, hermanos, ¿verdad? Agradando a Dios y con aquella seguridad, hermanos, no se amedrentó ni tuvo miedo ante ese gigante. Cuando se enfrenta, hermanos, este joven a ese gigante que hacía temblar al ejército de Dios, al ejército de Israel. Dice el versículo 42: y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¡Qué atrevimiento de este hombre! ¡Qué atrevimiento de este gigante! Pero mire lo que dijo el mancebo, el joven. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y todos conocemos la bendición, hermanos, que recibió el pueblo. Ese gigante, hermanos, que hacía temblar al ejército, fue derrotado, hermanos. Pero ¿sabe qué? El pueblo tenía miedo. Por eso le digo, hermanos, Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere, hermanos, ayudarlo, pero si tiene miedo, hermanos, tiene que entender que no debe de tener miedo. Nuestro Señor Jesucristo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Alabado sea el Señor. No como el mundo la da, yo os la doy. Alabado sea el Señor. Qué bendición, hermanos, que podemos gozar de ese privilegio. Alabado sea Dios. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Un día estaban, hermanos, los apóstoles reunidos y se presenta nuestro Señor en medio de ellos y tuvieron miedo. Pero el Señor les dijo: paz a vosotros. Lo primero que Dios hace en su vida, hermano, es darle paz. Le quita el miedo y le da paz. Porque entonces puede mirar, hermanos, usted la bendición que Dios tiene. Alabado sea el Señor. La iglesia, hermanos, afligida, trabajada, está aquí, hermanos. Pero aquí está también, hermanos, el Todopoderoso, que ve a una iglesia victoriosa. Una iglesia, hermanos, ¿verdad? Con poder. Una iglesia, hermanos, preparada, ataviada para su esposo. Alabado sea el Señor. Así que, hermanos, no tenga miedo. Levante sus manos. Dele gloria, hermanos, al Señor. Olvídese de los problemas. Y venga, hermanos, venga y alabe al Todopoderoso. Me siento muy contento, hermanos. Dios nos bendiga a todos. Alabado sea el Señor.